Tus cabellos están contados. Tus cabellos están contados. Lucas 12, 1 al 12. En esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos primeramente: guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía, porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá, y lo que habéis hablado al oído, en los aposentos se proclamará en las azoteas. Mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo, y después nada más pueden hacer. Pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Así os digo, a este temed. ¿No se venden 5 pajarillos por 2 cuartos? Con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios. Pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, pues más valéis vosotros que muchos pajarillos. Os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Mas al que me negare delante de los hombres, será negado delante de los ángeles de Dios. A todo aquel que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, pero al que blasfemare contra el Espíritu Santo, no le será perdonado. Cuando os traigan a las sinagogas y ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis por cómo o qué habéis de responder o qué habéis de decir, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que habéis de decir. Saludos cordiales en Cristo, amables oyentes, en una nueva semana, agradeciendo al Señor su cuidado amoroso, el sostén de la totalidad de nuestro ser, su provisión ininterrumpida, sus favores y misericordias. Así le invito a unir nuestros corazones en alabanza y reconocimiento a nuestro Dios, como lo he expresado en el Salmo 103, verso 1 y 2. Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Tomemos un momento a diario para hacer este reconocimiento. Busquemos un lugar y un tiempo para conectarnos al corazón de Dios en un franco diálogo de gratitud, porque su fidelidad es grande y su misericordia se renueva cada mañana. Vivimos en un mundo tan agitado, lleno de anuncios e invitaciones. Cada día transcurre fluidamente
que casi no da tregua para un momento con Dios tan necesario, reconfortador y orientador para lidiar con esta vida que día a día cobra mayor intensidad. Estamos aún afectados a causa de esta pandemia que ha dejado ya secuelas en la economía, la salud, educación, política, familia, etc. Es en medio de todo esto que estamos viviendo, amables oyentes, que Dios nos habla, que quiere mantener una relación y comunicación de primera mano para que el paso de la vida tenga propósito en mí y en otros, afectándonos positivamente y alineándonos al fin último, que es vivir para la gloria de Dios. Abordando el tema de hoy, tus cabellos están contados. A medida que el Señor Jesús se acercaba a Jerusalén, donde se cumplirían las escrituras tocante a su muerte expiatoria, que era en la Pascua, multitudes llenaban la ciudad. Muchos habían oído de los milagros y las enseñanzas de Cristo, por lo que había mucho interés, tanto que el verso 1 del capítulo 12 de Lucas dice: en esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos, o sea, aprovechó este momento para enseñar a sus discípulos cosas muy puntuales para la vida. Estas cosas nadie las había sacado a la luz y había llegado el momento de hacerlas evidentes. Primero, entonces, de estas cosas que el Señor trae a la luz, tenemos que la hipocresía destruye. La hipocresía destruye. Este es un principio universal. En el tiempo del Señor Jesús, Él lo enseñó en la vida de los líderes religiosos. Señaló la hipocresía en estos líderes de su época. Los fariseos, que eran conocedores y enseñadores de los caminos de Dios. La verdad del Señor debía mostrarse en palabras ilustradas con el ejemplo de la vida. Este enfoque veraz del Señor Jesucristo era recibido con mal gusto por estos líderes, dejándolos resentidos con anhelos de venganza. ¿A qué compara Dios la hipocresía? Él la comparó a la levadura que se le agrega a las harinas para el pan o para otro producto. La levadura, aunque poca, pronto altera la masa, haciéndola ver atractiva en su producto terminado, pero con muy poco contenido en su peso, que es su realidad. Es una apariencia externa de poco contenido interno. Así dijo el Señor que era la vida de los maestros religiosos de su época. En otra ocasión el Señor dijo: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois parecidos
a sepulcros blanqueados que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro estáis llenos de huesos de muertos y toda inmundicia. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Palabras que están en Mateo capítulo 23, versos 27 y 28. Amables oyentes, siendo honestos, a ninguno de nosotros nos caería bien que se nos digan tales palabras, pero el caso es aplicado a todos, con especial énfasis para cuantos decimos ser cristianos. Ser cristianos es parecerse a Cristo en su carácter y conducta. Cristiano no es un apellido o la etiqueta de un producto. No se trata tan solo de enseñar lo que dijo Cristo, sino o lo que dice o lo que contiene la Biblia, sino mostrar de manera sostenida la enseñanza de Cristo en la totalidad de la vida, en público, en privado, en el hogar, en el matrimonio, con los hijos, en la calle, en la escuela, en el trabajo, en la oficina, etc. La hipocresía hace ver lo que no somos. Es una levadura que fermenta el interior, que altera la verdadera forma del ser. Es un autoengaño, es una trampa satánica que hunde a la persona en la más miserable pobreza y soledad. De esto, amables oyentes, nos vino a librar el Señor. No vamos a llevar una vida perfecta, solo Cristo lo hizo, pero sí podemos llevar una vida sincera. El Señor hizo un llamado a sus seguidores para andar en la verdad que liberta. Entonces Jesús dijo a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Juan 8, 31 y 32. La hipocresía es como un pulpo de múltiples tentáculos que atrapa a la persona a vivir en la falsedad, haciéndole creer que es un ejemplo para otros. El que es libre dice y hace las cosas bajo la lupa de la verdad sin temor. En segundo lugar, la verdad siempre triunfa. Este principio lo dijo Cristo en esa ocasión y en reiteradas ocasiones en las Escrituras. La verdad siempre triunfa. Verso número 2. Porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Por cientos de años el pueblo fue testigo de esa forma de ser de sus guías espirituales. Aseguraron ellos ser custodios de la verdad, la palabra de Dios, pero llevando una vida totalmente divorciada de esta realidad. Por fin, esta apariencia de la verdad fue desmantelada y exhibida por aquel que es la verdad, Cristo Jesús, como lo dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. La verdad no solo por lo que enseñaba él, sino la vida misma que mostraba. Esta forma de ser y de
vivir fue admitida por los líderes religiosos, y esta verdad está contenida en Marcos 22, 15 y 16, que dice lo siguiente: entonces los fariseos se fueron para pensar en cómo atrapar a Jesús en sus propias palabras. Enviaron a sus discípulos junto con los herodianos a decirle: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios. Sabemos también que no permites que nadie influya en ti, ni te dejas llevar por las apariencias humanas. Este testimonio acerca del Señor Jesús era el tema, o un tema que corría por el mero centro de la vida de los religiosos y del pueblo en general. Los fariseos no podían mantener sus actitudes ocultas para siempre. Su egoísmo crecía como la levadura, y muy pronto quedarían expuestos a lo que eran en verdad: impostores hambrientos de poder, líderes religiosos sin devoción. La hipocresía de estos y de cualquiera no se puede sostener por mucho tiempo, amigo, amable oyente. Cuanto más dure, su caída será más estrepitosa. Hasta este momento, las verdades de la nueva vida en Cristo era reprimida a tal punto que cualquiera que confesaba su fe en Cristo sufría la pena de la expulsión de la sinagoga. Pero una cosa sí era y es ciertísima: la verdad de las buenas nuevas de salvación en Cristo se abriría paso por sí sola. Esta verdad salvadora, a la que no se le permitía salir a la luz o ser proclamada de manera audible, llegaría a ser tan evidente como aquel que levanta su voz desde las azoteas. Hoy, más que en ningún tiempo de la historia, hay libertad de proclamar las buenas nuevas. Unámonos entonces, amables oyentes, a esta proclamación. Los vientos de las restricciones están comenzando a soplar nuevamente. Vivamos lo que creemos. Representemos con verdad el nombre de nuestro Salvador. La verdad adornada con la vida. Su vida, mi vida. En tercer lugar, tema a lo eterno, no a lo temporal. Debemos temer, como enseñó Jesús, a lo eterno y no a lo temporal. Verso 4 y 5. No temáis a los que matan el cuerpo y después nada pueden hacer, pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder para echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. A causa de las amenazas de expulsión y muerte, a todo aquel que confesare públicamente su fe en Cristo, el Señor alentó a sus seguidores a confiar y establecer las prioridades para la vida. Muchos eran dominados por el temor, como es normal. Los líderes religiosos tenían mucho poder en aquel entonces y aún lo tienen hoy. Son amenazas, sus amenazas eran reales, llevaban a la muerte con toda seguridad, y el Señor Jesús lo reconoció, pero Él fue un paso más allá, donde el poder humano no puede llegar. Estaba hablando de lo temporal versus lo eterno. Lo que el Señor dijo es también un principio universal que tiene que ver con cada ser humano, desde Adán hasta el último ser nacido de mujer.
Los líderes religiosos o el gobierno humano pueden acabar con la vida física, no así con el alma, la vida espiritual. Esto lo deben tener muy claro los seguidores de Cristo de todos los tiempos. Los discípulos del Señor Jesús están seguros por toda la eternidad, aunque sus cabezas tengan que rodar por su fe. Esto por una parte, y por otra parte, quienes quitan la vida física a cuantos sigan a Jesús, un día a ellos se les quitará la vida, les llegará la muerte y tendrán que comparecer ante el juez eterno, quien dictará pena de condenación eterna por rechazar al único que podía salvarlos, como dice Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. En este punto, amables oyentes, hay que detenerse, porque la tendencia humana es de corto alcance. Siempre nos enfocamos más en lo terrenal. A muchos les costaba y cuesta enfocarse en lo eterno. Muchos abandonaron el buen camino que los conducía a una eternidad de bendiciones solo por librarse momentáneamente de sufrimientos temporales. De aquí el llamado del Señor a enfocarse en las implicaciones eternas de tales decisiones. El apóstol Pablo lo expresa claramente en la segunda carta a los Corintios, verso 18, cuando escribe: no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Dios llama a cada ser humano a mostrar temor a Él, que es el eterno, cuyos juicios son justos e irrevocables, versus lo humano, que es temporal. Amable oyente, asegure lo eterno, que solo se obtiene por la fe en Cristo Jesús, y no temamos a lo humano, lo temporal, aunque claramente es digno también de considerarlo. Y en cuarto y último lugar, tengamos plena confianza en el cuidado amoroso de Dios. Versos 6 y 7, tengamos plena confianza en el cuidado amoroso de Dios. ¿No se venden 5 pajarillos por 2 cuartos? Con todo ello, ninguno de estos está olvidado delante de Dios, pues aún los cabellos de vuestras cabezas están contados. No temáis, pues, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Qué significativa ilustración toma el Señor Jesús de la vida cotidiana para alentar a sus discípulos a confiar plenamente en Dios y no temer las amenazas por causa de la fe. En el mercado público se vendían pájaros a muy bajo precio. 2 pajarillos por 1 cuarto aparece en el libro de Mateo. De moneda de cobre, 1 cuarto de moneda de cobre, con 1 cuarto se podían comprar 2 pajarillos. Cuando la persona compraba 4 pajarillos, pagando 2 cuartos, como aparece aquí, le regalaban 1 sin costo alguno, haciendo un total de 5. Jesús el Señor usó el ejemplo de este 5º pajarillo adquirido sin costo, que no valía nada, para asegurarles que para Dios este pajarillo tenía gran valor, que tal vez para el vendedor no lo tenía y tampoco para el comprador. Era una manera de captar la venta.
cuánto más sus discípulos, que tenían la responsabilidad de comunicar la buena noticia de salvación. También les aseguró que que tendría cuidado de la totalidad de la integridad de cada uno, pues Él está anuente de cada detalle de sus vidas. Cada cabello está numerado. Oh, amables oyentes, qué bueno es el Señor. Nadie pondrá su mano para dañarnos sin el debido permiso de Dios. Nadie mayor que Él. Él está pendiente 24/7 de cada detalle de sus hijos. No tengamos temor de confesar el nombre de Cristo delante de los hombres. 4 cosas puntuales aprendemos de la enseñanza del Señor Jesús en estos versos del capítulo 12 de Lucas. Primero, la hipocresía destruye. Enseñemos con la palabra y con el ejemplo para que no caigamos en esta destrucción. En segundo lugar, la verdad siempre triunfa, se abre paso por sí sola, es cuestión de tiempo hasta que aflora la verdad o sale a la luz el engaño. La verdad trae verdadera libertad. En tercer lugar, teme a lo eterno, no a lo temporal. Dios es el eterno, sus juicios también lo son. Temamos entonces a Él. Y en cuarto y último lugar, tengamos plena confianza en el cuidado amoroso de Dios. Él no se desentiende de la integridad de la vida de sus hijos. Así, amables oyentes, llegamos al final de esta reflexión dominical. Caminemos esta semana agarrados de su mano, con confianza y con integridad de nuestras vidas, agarrándonos también de su palabra, la cual tiene poder para sobreedificarnos. Que Dios les bendiga rica y abundantemente.